Bienvenido a este nuevo capítulo de 2001 historias, el podcast que pretende acercarte y dar a conocer aquellas historias menos conocidas. Recuerda que tienes todas las historias de las que vamos hablando aquí en el blog 2001historias.es y puedes también encontrar los capítulos en plataformas como YouTube, Spotify e iVoox, además de las redes sociales X, Facebook e Instagram. Desde aquí quiero darte las gracias por seguir haciendo crecer este podcast y desde aquí te emplazo a que sigas atento y compartiendo su contenido para seguir llegando a más personas interesadas en historia. Hechas las presentaciones, te adelanto que hoy vamos a viajar de nuevo varios siglos atrás, como hicimos en nuestro último capítulo, donde te hablé de dos Fernandos de la dinastía de Habsburgo, con unas vidas de lo más interesantes. Y vamos a centrarnos en tres figuras históricas muy cercanas y de vital importancia para tres monarquías separadas un siglo entre sí. Comenzaré hablándote de un contemporáneo del gran capitán. Te hablo de Hernán Pérez de Pulgar, que jugó un papel primordial y por ello fue reconocido y muy estimado por los reyes católicos a finales del siglo XV durante la Guerra de Granada. Continuaremos avanzando en el tiempo para encontrarnos a finales del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII con Ambrosio Spínola, general genovés al servicio de la corona española de Felipe III y Felipe IV y con un papel destacado e imprescindible en las guerras en Flandes contra los protestantes. Por último, cambiamos de dinastía una vez más para movernos hasta la corte de Carlos III de Borbón, ya en el siglo XVIII, cuando otro italiano llamado Félix Gassola fue traído desde Nápoles por el propio monarca español para renovar el ejército español por completo y actualizarlo. ¿Vienes a conocerlos conmigo? Como te decía antes, comenzamos este capítulo con Hernán Pérez de Pulgar, un personaje histórico muy poco conocido por el gran público, aunque tuvo un papel muy destacado dentro de la Guerra de Granada que los reyes católicos mantenían contra los últimos moriscos asentados en esta bella tierra del sur de España y que le valió para ganarse el favor de los propios Isabel y Fernando, de tal forma que logró un gran reconocimiento por todo el reino y ser conocido con el sobrenombre de el de las hazañas. Hernán Pérez de Pulgar nació en Ciudad Real el 27 de julio de 1451 en el seno de una familia de cierto estatus dentro de esta ciudad manchega, siendo pariente por parte materna de Alonso de Cárdenas, maestre de Santiago, y Gutiérrez de Cárdenas, comendador mayor de León. Poco se sabe de sus primeros años, pero sí que era muy hábil en el uso de las armas y contaba con gran arrojo, cualidades que le valieron para convertirse en escudero de la causa de Isabel por el trono de Castilla en la guerra contra Portugal entre 1475 y 1479. De ahí tuvo un papel destacado en la Guerra de Granada contra los nazaríes, destacando valientemente en la toma primero de la ciudad de Alhama, tras lo cual es nombrado por Real Cédula en 1486 capitán general de esta localidad granadina. Posteriormente, Pérez de Pulgar lideró una fuerza de unos 80 hombres que tomaron por sorpresa para los nazaríes el castillo de Salar, entre Loja y Granada. Este hecho fue recompensado por Isabel y Fernando de nuevo con honores y recompensas, entre las que se encontraban varias tierras y títulos. Más adelante, el propio Fernando el Católico lo llama a participar en la toma de Vélez Málaga y fue emisario en las negociaciones para la rendición de la ciudad de Málaga, además de acabar él mismo con un comandante del ejército nazarí. Esto hizo que el monarca le concediera entonces el título nobiliario de el de los Pulgares. Fue un experto en acciones temerarias, en las que solía adelantarse, liderando un pequeño grupo de hombres para adentrarse por sorpresa en las localidades en manos musulmanas, y desde ahí favorecer la entrada posterior del grueso de las tropas católicas, como hizo en la bella localidad costera de Salobreña y posteriormente en la propia Granada. Durante el asedio a la ciudad de Granada, aún en manos musulmanas, Pérez de Pulgar realizó una misión extremadamente arriesgada, entrando en la ciudad de noche, como era costumbre en él, con un pequeño grupo de soldados.
Llegó hasta la mezquita principal de la ciudad y clavó en la puerta un pergamino con un texto escrito de su puño y letra en el que se podía leer Ave María y a continuación este texto: Sed testigos de la toma de posesión que realizo en nombre de los reyes y del compromiso que contraigo de venir a rescatar a la Virgen María, a quien dejó prisionera entre los infieles. Tras esto, prendió fuego a la alcacería y tuvo que hacer frente a un número superior de guardas nazaríes, a los cuales derrotó, logrando escapar y esconderse en el río Genil hasta llegar al campamento real de Santa Fe. Esta increíble hazaña le valió para conseguir un nuevo castillo, a sus propiedades valientemente conseguidas y el derecho a ser enterrado en la futura Catedral de Granada, que se construiría sobre la antigua mezquita nazarí. Allí descansa desde el 11 de agosto de 1531, cuando falleció a la edad de 80 años en Granada. En su tierra natal no le han olvidado y es uno de los hijos ilustres de Ciudad Real, donde tiene dedicada una calle y da nombre a un instituto, además de conservarse la que se dice es su casa natal, actual museo y archivo municipal. Ahora entendemos mejor el sobrenombre de Hazañas, ¿verdad? Vaya historia la de Hernán Pérez de Pulgar, ¿no te parece? 2001 historias desde aquí le rinde su merecidísimo homenaje. Nuestro siguiente protagonista vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII y comenzó su andadura dentro de la corte española con Felipe II, aunque es recordado por la historia por su protagonismo con el reinado de sus sucesores, Felipe III y Felipe IV. Nacido en septiembre de 1569 en Génova, Ambrosio Spínola y Grimaldi pertenecía a una de las familias aristocráticas más poderosas y acaudaladas de esta ciudad italiana. Varios de sus familiares habían servido bajo las órdenes de Alejandro de Farnesio, que si recuerdas por uno de nuestros capítulos fue contemporáneo de Don Juan de Austria y tuvo un papel destacadísimo en Flandes. Ambrosio, por tanto, es educado como caballero italiano en distintas artes militares de la época y acompaña a esta formación con la lectura de varios relatos sobre las guerras en Flandes del gran Farnesio. Cuando alcanza la edad adulta, toma el control de la herencia familiar y decide presentarse ante el propio Felipe II, un proyecto para mandar naves a la zona de Flandes con el fin de debilitar a los rebeldes flamencos, así como a los ingleses que estaban apoyando a los protestantes. El proyecto fue aprobado inicialmente por el anciano monarca y el éxito trajo un nuevo proyecto para presentarle a nuestro Felipe II en la corte madrileña, pero este falleció en 1598 y Ambrosio tiene que dejar estos prometedores planes aparcados. Aunque un nuevo encargo le es asignado por la corte del ya rey Felipe III y es la formación de un ejército pagado por él mismo y que posteriormente sería reembolsado por las arcas reales para ser enviado a Flandes en los distintos enfrentamientos entre estos y España, enmarcados dentro de la Guerra de los 80 años. Así es como Ambrosio Spínola se convierte en hombre fundamental para el control flamenco por parte de la corona española. Participa en la toma de la ciudad de Ostende en septiembre de 1604, así como otras muchas ciudades en estos primeros años del ya siglo XVII como Groll y Ringberg, en la campaña de 1606. Esto supuso un esfuerzo económico considerable para Spínola, que tendría que poner incluso dinero de su patrimonio personal para poder alcanzar el gran presupuesto necesario para estas campañas bélicas. Tanto fue así que nuestro protagonista escribió en 1607 al mismísimo Felipe III, exponiéndole la difícil situación financiera en la que se encontraba si no le abonaba con prontitud el crédito adelantado para el pago de las tropas, los víveres y los sueldos debidos. Este pago se haría en 1619. En 1612, Ambrosio Spínola, que ya era titular de varios títulos nobiliarios españoles como Duque de Sesto y Marqués de Barbases y Becerril, entre otros, como lo eran Caballero del Toisón de Oro, así como de la Orden de Santiago, recibió el título de Grande de España. Era un hombre de total confianza para el monarca español durante los siguientes años
y Spínola participaría en numerosas contiendas en Flandes una vez reanudados los enfrentamientos entre holandeses y españoles en la llamada Guerra de los 30 Años en 1618. Además, Spínola sería artífice de numerosos acuerdos de paz de los cuales era partidario junto con los gobernadores de Flandes, la hija de Felipe II, la princesa Isabel Clara Eugenia de Austria y su esposo Alberto de Austria. En 1620 fallece Felipe III y su hijo Felipe IV heredó su visión de batallar en aquellas zonas con el fin de obtener el triunfo definitivo frente a los protestantes holandeses. El momento culmen de Ambrosio Spínola sería el sitio de Breda, llevado a cabo desde agosto de 1624 hasta junio de 1625, con victoria para el lado español y maravillosamente retratado por el pintor sevillano Diego Velázquez en un cuadro que comúnmente se conoce como el cuadro de las lanzas y que, es un cuadro que está en el Museo del Prado, el cual te recomiendo visitar, y en este es Ambrosio Spínola protagonista total de la escena, siendo retratado en el mismo con una gran maestría del pintor sevillano. A partir de ahí las cosas se complican para Spínola. Los celos levantados en la corte española, junto con una situación económica muy ajustada, le llevan a regresar de Flandes con la firme intención de proponer al monarca la idea de un acuerdo para pacificar la zona. Esto no fue posible y a pesar de todos los servicios prestados a la corona, estos no vieron su recompensa y después de regresar a su Génova natal para realizar sus últimos servicios a España, Spínola fallece el 25 de septiembre de 1630 en la localidad de Casale, siendo enterrado en el Palacio Spínola de Casalnoceto, en el norte de Italia. Gran caballero Ambrosio Spínola, que dio todo lo que tuvo, desde su fortuna a su honor, energía y reputación, al servicio de la causa católica y española en Flandes. 2001 historias no ha querido olvidarse de él. Nos movemos un siglo y en este caso encontramos en pleno siglo XVIII a nuestro siguiente protagonista, igualmente nacido en Italia como Ambrosio Spínola. Además de gran militar, te presento a Félix Gassola. Félix Gassola, nacido en 1698 y natural de la localidad italiana de Piacenza, fue hijo de Margarita Nombriani, dama de la nobleza parmesana por un lado, y de Felipe Gassola, capitán general de artillería de Parma y Piacenza, además de embajador en Londres, que sirvió a los ejércitos españoles para recuperar territorio en Milán a los austriacos. El siglo XVIII trajo para España un cambio en la dinastía reinante, con Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, y María Teresa de Austria, esta última hija de Felipe IV de Austria, nombrado Felipe de Anjou como Felipe V de Borbón. Le sucedieron en el trono sus hijos, de los cuales Carlos de Borbón, conocido como Carlos III, fue el siguiente en establecerse y continuar el linaje Borbón en España, y del cual me gustaría hablarte otro día de forma más extensa, ya que fue un rey extraordinario en muchos aspectos que trajo novedades importantísimas a nuestro país. Pues bien, Carlos III de España, antes de ser monarca español, lo fue de Nápoles y Sicilia, entre 1734 y 1759. Y ahí es donde su propio destino se unió al de nuestro protagonista, Félix Gassola, ya que el italiano tuvo un papel protagonista en la profunda reforma que el rey Borbón quiso hacer en su reino napolitano y nombró a Gassola a la cabeza del cuerpo de artilleros napolitanos. Unos años después fallece en 1759 Felipe V en España y su hijo Carlos de Borbón es coronado como rey de España. Como antes te dije, Carlos III hizo una serie de importantes reformas con el fin de modernizar por completo España y por supuesto el ejército, como ya había hecho en su reino de Nápoles.
A tal fin, en 1760 hace llamar a Félix Gazzola de nuevo, pero esta vez a la corte de Madrid. En ese momento Félix Gazzola ya ostentaba el título de conde, y con una gran formación y experiencia matemática y científica tuvo la importante misión de renovar y actualizar la artillería española y devolverle a la vanguardia que había tenido siglos atrás. Gazzola acepta el encargo y, como hombre ilustrado de su tiempo, pone al servicio de la corte de los Borbones todo su saber, que incluía un interés y gran conocimiento arqueológico. Fue nombrado entonces por el propio monarca teniente general de los Reales Ejércitos en 1761. Gazzola presentó entonces un ambicioso proyecto de reorganización de la artillería española, aprobado por el rey sin modificación alguna en febrero de 1762, llamado Reglamento de Nuevo Pie, en que Su Majestad manda se establezca el Real Cuerpo de Artillería. El documento, de 26 títulos, recogía la institucionalización de este cuerpo, integrado dentro de los Reales Ejércitos Borbónicos ya permanentes, además de diseñar su estructura territorial repartida en 5 departamentos en distintas ciudades españolas, tales como Barcelona, Sevilla, La Coruña, Valencia y Segovia. Además, el nuevo reglamento señalaba la importancia de la docencia y formación académica científica de excelencia entre los artilleros españoles, marcando un cambio definitivo hacia una enseñanza militar ilustrada en un centro docente reglado que se estableció en el Alcázar de Segovia. La elección de este lugar se debió a la cercanía de Segovia a la corte en Madrid y a los reales sitios en La Granja, residencia de los Borbones en los meses de verano. La Real Academia de Artillería fue inaugurada el 16 de mayo de 1764 con Félix Gazzola al frente de la misma, y su creación tuvo que salvar distintos hitos, entre otros la financiación, además del retraso en el establecimiento de la misma por los enfrentamientos contra ingleses y portugueses. Además, otro problema era el difícil acondicionamiento del castillo fortaleza de Segovia de tiempos medievales a una moderna escuela que acogiera a las tropas de cadetes artilleros. Los pilares básicos que diseñó Gazzola para esta escuela fueron fundamentales en la consolidación del prestigio del centro por toda la Europa ilustrada, de tal forma que sirvió como referente y modelo en España para crear los futuros centros docentes militares que vinieron después. Estos pilares fueron, por un lado, la selección del mejor profesorado, entre los que se destacó la contratación de grandes científicos del momento. Por otro, una impresionante gestión en la dotación de medios para la enseñanza y, por último, un elevado tono científico militar de los planes de estudio. Se creó además una excelente biblioteca situada en la Sala de Reyes del Alcázar, con libros traídos por el mismísimo Jorge Juan, del cual te hablé hace pocos capítulos, y por el propio Félix Gazzola, que afirmó literalmente que para su creación no faltarían libros ni dinero para comprarlos. En 1771, Gazzola es nombrado caballero de la Orden de Carlos III y en 1774 es nombrado por el rey consejero del Consejo Superior de Guerra. Además, el año siguiente, en 1775, inspector general de la artillería en América. Fue también caballero de la Orden de Santiago. Con más de 70 años, Félix Gazzola dividía su tiempo entre Madrid, donde el rey valoraba frecuentemente su sabio consejo, y Segovia, como director de la Real Academia de Artilleros, hasta su muerte el 5 de mayo de 1780. Toda una vida dedicada a la artillería, ya que nunca formó una familia. Igual de merecido y humilde homenaje hemos querido hacer de este ilustre e ilustrado italiano en Madrid. Hasta aquí el capítulo de hoy, en el que hemos recorrido a lo largo de 3 importantes siglos la vida de 3 importantes hombres dedicados por completo a su vida militar y los intereses españoles. Nos oímos en el siguiente capítulo.